Hola a todos. Hoy voy a explicar acerca de un tema muy interesante porque vamos a descubrir el origen de la temperatura. Para ello vamos a vincular variables microscópicas y macroscópicas, donde vamos a concluir de que la temperatura no es más que una medida de la energía cinética, el cual está asociado a un conjunto de partículas o moléculas en un determinado recipiente. Vamos a hacer una estrategia. Primero vamos a calcular básicamente la presión que hay de las moléculas o partículas en este recipiente. Lo vamos a vincular con la energía cinética. Y posteriormente vamos a unirlo con la ecuación de estado de los gases ideales. Bueno, para empezar, aquí tenemos nuestro recipiente, ¿no? de lados D, ¿no? de distancia. Y acá adentro tenemos un gas ideal, el cual sus moléculas o partículas son las mismas, ¿no? Tienen las mismas características. Y vamos a considerar que estas paredes con las que chocan las moléculas eh, sean de masa infinita. Eso se hace con el sentido de que los choques que se van a dar estas moléculas con las paredes sean perfectamente elásticas. Es decir, que no va a haber pérdida de energía. Y también vamos a considerar que no hay una interacción entre las moléculas de las mismas, ¿no? De las moléculas, entre ellas, no va a haber ninguna interacción. Bueno, para analizar la situación vamos a tener en cuenta primero una molécula en particular, ¿sí? Una molécula y lo vamos a tener en dos dimensiones, ¿sí? Vamos a ver la situación. Vamos a ver primero que la molécula del inicio va a recorrer una cierta trayectoria, ¿no? Y va a chocar contra una de las paredes del recipiente. La molécula va a ejercer una fuerza contra la pared y también la pared contra la molécula, ¿no? Que va a ser la misma fuerza, pero la diferencia es que el de la pared contra la molécula va a ser en sentido contrario, ¿sí? Y luego va a seguir su trayectoria, ¿no? En sentido contrario, con respecto, por ejemplo, en la velocidad en x, ¿no? Entonces, por efectos de cálculo, para resumir más, vamos a tener en cuenta un análisis unidimensional, o sea, vamos a tener en cuenta solamente en el eje X, ¿sí? Ya, entonces vamos a dibujar la fuerza, ¿no? Que ejerce la molécula contra la pared, ¿sí? Y va a haber una fuerza también de igual magnitud, que es de la pared contra la molécula, que va a ser la misma, pero en sentido contrario, ¿no? Hay que ver que al inicio la molécula va a tener una cantidad de momento lineal, ¿sí? Y también al final. También hay que considerar que en este caso la molécula va a avanzar con velocidad constante, ¿sí? Entonces la cantidad de momento lineal inicial va a ser igual a la masa por la velocidad. En este caso, como había dicho, que vamos a considerar solamente una dimensión, ¿sí? En el X, ¿no? Y la cantidad de momento lineal final va a ser igual a la masa, pero en este caso la velocidad va a ser en sentido contrario, ¿no? Entonces va a ser menos la masa por la velocidad en x, ¿sí? Ahora hay que recordar también la segunda ley de Newton, ¿sí? Que dice que la sumatoria de todas las fuerzas, que es igual a en este caso, la variación de la cantidad de momento lineal entre la variación del tiempo, ¿sí? Entonces, esta cantidad de movimiento lineal ya lo tenemos, ¿no? También le llaman impulso también a la variación de cantidad de momento lineal, ¿sí? Y el intervalo de tiempo va a ser como la molécula va a recorrer un estado inicial, ¿no? Y va a chocar y luego va a regresar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí recorre D y luego cuando regresa va a ser 2D, ¿no? Ese es todo el recorrido, ¿no? La distancia que recorre esta molécula, ¿no? Y ahí vamos a calcularlo, ¿no? El tiempo que recorre cierta distancia, ¿no? Entonces, la cantidad de momento lineal aquí es igual. Ahí lo tenemos ya. La variación, vamos a calcularlo. Es el final menos el inicial. Entonces sería el menos la masa por la velocidad en x. Es el final. Menos el inicial que la masa por la velocidad en x, ¿no? Y esto que sería igual a menos 2 la masa por la velocidad en x, ¿no?
Ahora la cantidad, el intervalo de tiempo, ¿cuánto es? Es igual a la distancia que recorre, en este caso va a ser 2D, ¿no? Entre la velocidad. ¿Y cuánto sería la velocidad? Sería en el eje X, ¿no? Ahí estamos considerando una dimensión, ¿no? En el eje X en este caso. Ahora vamos a unirlo nada más, ¿no? La juntamos, lo reemplazamos nada más. Es igual a menos 2 la masa por la velocidad en X entre 2 entre la velocidad en X, ¿no? Verdad, aquí la fuerza va a ser, vamos a analizar la fuerza del que se ejecuta de la, de la pared contra la molécula, ¿sí? En este caso va a ser menos F, ¿no? Menos F y ahí eliminamos los menos, acá eliminamos el 2 y quedaría que la fuerza es igual a la masa por la velocidad en X al cuadrado entre D, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra fuerza, ¿no? Esta es la fuerza con la que la pared hace contra la molécula, ¿no? Pero nosotros queremos calcular la presión, como habíamos quedado en nuestra estrategia, ¿no? Calcular la presión, entonces hay que recordar la definición de presión, que es igual a la masa, es igual a la fuerza entre el área, ¿no? Entonces ahí reemplazamos nada más la fuerza, que es igual, ya la habíamos calculado anteriormente, es igual a la masa por la velocidad en X al cuadrado entre D, ¿no? Y esto por abajo entre el área, ¿no? En este caso sería D al cuadrado, ¿no? Porque consideramos el recipiente, ¿no? Que tiene del lado D, ¿no? Entonces ahí nos seguimos aquí, los D por D al cubo, ¿no? Entonces, ¿y D al cubo qué es igual? D al cubo es la definición de volumen, ¿no? Entonces sería igual, la presión sería igual a la masa por la velocidad en X al cuadrado entre el volumen, ¿no? Y esa sería la presión con la que ejerce en este caso la molécula, ¿no? Contra la pared, ¿no? O también de la pared contra la molécula, ¿no? Es la misma, ¿no? Bueno, al llegar ya a la expresión de la presión en función de la velocidad, es importante detallar que esta velocidad no va a ser la misma de cada molécula, van a tener diferentes velocidades. Por tanto, tenemos que reescribirle a esta velocidad al cuadrado como un promedio, ¿sí? Entonces, vamos a indicar aquí como un promedio, ¿sí? Ahora, para calcular la velocidad de la molécula, sería teniendo en cuenta las tres componentes, o sea, el promedio de cada componente. La expresión quedaría así. La velocidad al cuadrado es igual a la velocidad de cada componente, o sea, el promedio de la velocidad de cada componente, en el eje X más en el eje Y, más en el eje Z. ¿Sí? Ya está. Ahora, si tenemos en cuenta que el espacio es isotrópico, eso quiere decir que las probabilidades de que esta partícula se mueva en el eje X, Y y Z sean iguales. Por lo tanto, esta velocidad en el eje X va a ser la misma, o sea, van a tener las mismas probabilidades, ¿no? Vamos a ver aquí que en el eje X la velocidad al cuadrado en X, los promedios, hay que indicar que esto significa promedio, es igual, ¿no? Son las mismas. Esto es porque el espacio es isotrópico, ¿no? Al cuadrado, ahí está. Entonces es igual, llegamos que la velocidad en X, que es lo que vamos a colocar en la expresión que quedamos, es igual a la velocidad al cuadrado sobre 3, ¿no? Ya, entonces, ahora como sabemos que este es de una partícula, ¿sí? Este es de una partícula, vamos a incorporar ahí el n, que va a significar el número de partículas, ¿no? Multiplicamos ahí por el número de partículas que se encuentra en este recipiente, por ejemplo, ¿no? Entonces sería la presión es igual n, que va a ser el número de partículas, por m
por la velocidad que ya hemos indicado que aquí es la velocidad promedio al cuadrado sobre 3, ¿no? Y esto dividido también entre el volumen, ¿no? Esta es la nueva expresión a la que llegamos. Ahora sí. Bueno, al conseguir ya la expresión, ahora tenemos que vincularlo con la energía cinética, como habíamos quedado con la estrategia, ¿no? Entonces hay que recordar que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero esta expresión es un promedio, por lo tanto, este va a ser un promedio, ¿no? La energía cinética. Y la variable que está asociada a la energía cinética es la velocidad, ¿no? Entonces, colocamos ahí como promedio, ¿sí? Ya está. Ahora los vinculamos y nos va a quedar que la presión es igual a N, que es el número de moléculas, entre el volumen por 2/3 por el promedio de la energía cinética, ¿sí? Ahí está. Ahora tenemos que recordar la ecuación de estado de los gases ideales, pero vamos a recordarlo en función de la constante de Boltzmann, ¿sí? Entonces, la presión por el volumen es igual al número de moléculas o partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Aquí podemos despejar el volumen para el otro lado y quedaría todo esto igualarlo con la parte de aquí, ¿sí? Entonces quedaría que N por 2/3 por la energía cinética, el promedio de energía cinética es igual a N por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces eliminamos el número de moléculas y nos quedaría que el promedio de la energía cinética es igual a 3/2, ¿no? 3/2 por la constante de Boltzmann por la temperatura. Y esta es la relación que hemos estado buscando, ¿no? Esta es la relación que queríamos buscar. ¿Por qué es interesante esta ecuación? Si nos damos cuenta, acá estamos uniendo dos variables, que es una variable macroscópica, que es la temperatura, y la variable microscópica, que es la velocidad, ¿no? Porque la energía cinética está en función de la velocidad. Entonces, nos damos cuenta que hay una relación entre estas dos variables. Vemos que es directamente proporcional. Es lógico, ¿no? Por ejemplo, si en este recipiente las moléculas empiezan a moverse más rápido, ¿no? Consiguen más energía cinética, la temperatura va a aumentar. Entonces, eso está en función, ¿no? Hay una relación ahí, que sería de 3/2 por la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿no? El promedio de la energía cinética. Y este es todo, ¿no? Este es el análisis al cual queríamos llegar de qué es la temperatura realmente, ¿no?